En el siguiente ejercicio tenemos esta reacción. Primero tenemos que mirar que la ecuación esté balanceada. Esta no lo está, entonces la vamos a balancear por el método algebraico. A cada producto y reactivo lo identificamos con una letra. En orden sería A, B, C, D. Identificamos cada compuesto que hay en la reacción. En este caso tenemos carbono, hidrógeno y cloro. Continuamos multiplicando el número de átomos por la letra que lo divide, que sería, en el carbono se encuentra en el 3A igual a el 3C y al 3D. Después de identificarlo, nos dan estas fórmulas. Tenemos 4 incógnitas, por lo tanto se le da un valor a la incógnita que escogimos 2. Nosotros escogimos la C y la D. Reemplazamos en cada fórmula y nos da un total de en A 4, en B 4, en C 3 y en D 1. Eso lo ponemos adelante de cada reactivo o de cada producto. De esta manera la ecuación queda balanceada. Tenemos la masa del propeno que nos da el ejercicio, que son 2.5 libras. La convertimos a gramos y nos da 1250. Necesitamos la masa del ácido clorhídrico, pero el ejercicio nos dice que tenemos una solución de ácido clorhídrico al 50% peso a peso. Por lo tanto, vamos a utilizar la fórmula del peso a peso para hallar la masa del ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es la solución y el propeno es el soluto. Entonces reemplazamos. Tenemos una solución de 50%, tenemos la masa del soluto, que es 1250, dividido la masa del ácido clorhídrico por 100. Esto lo despejamos para hallar la masa del ácido clorhídrico y nos da 2500 gramos. Continuamos hallando el reactivo límite de la ecuación. Para esto utilizamos en cada reactivo la fórmula de masa sobre el peso total. Para el propeno la masa que nos dio el ejercicio fue 1250 y lo dividimos sobre el peso total que nos dio 168 gramos. Esto nos da 7,44. Y para el ácido clorhídrico utilizamos la masa que ya hallamos, que fueron 2500 gramos dividido el peso total, que es 145.6. Esto nos da 17.17. Entre los dos vemos cuál es menor, que en este caso es el del propeno, y este sería nuestro reactivo límite. Una de las preguntas que nos pide el ejercicio es hacer el diagrama de bloques. Para esto primero tenemos que hallar el balance masa. Para hallar el balance masa tenemos que basarnos en nuestro reactivo límite, que fue el propeno, y utilizamos la masa que nos dio, que fue 1250. Para hallar las demás masas hacemos la regla de 3, que sería multiplicar esto por esto y dividirlo sobre 168. De igual manera hallamos nuestras demás masas basándonos en nuestro reactivo límite, que fue del propeno. Teniendo ya las masas podemos hacer nuestro diagrama de bloques, pero este nos lo pide en kilogramos, entonces hacemos cada una de las conversiones y pondríamos que del propeno entra 1,2 kilogramos, de nuestro ácido clorhídrico entra 1,08 kilogramos y esto nos produce 1,75 y 0,58 kilogramos de cloropropileno. El ejercicio nos pide el espacio requerido para almacenar cada producto. En este caso tenemos 2 productos. Para hallar el espacio que se requiere tenemos que primero hallar el volumen de cada producto. Esto se halla con la siguiente fórmula: B igual a nRT dividido presión. El ejercicio nos da la temperatura en grados Fahrenheit, la convertimos a grados Kelvin y nos da la presión en
motor y la pasamos a atmósferas. Posteriormente a esto, tenemos que hallar el número de moles para cada producto. En el producto número 1 dividimos la masa sobre el peso molecular, cancelamos gramos con gramos y el resultado nos da 22,32 mol. De igual manera, en el segundo producto cancelamos gramos con gramos y el total nos da 7,44 mol. Teniendo todos los datos requeridos para reemplazar la fórmula para hallar el volumen, comenzamos con el producto número 1. Reemplazamos y mol se va con mol, atmósferas con atmósferas y grados Kelvin con grados Kelvin. La respuesta de esta fórmula nos da 335,37 litros, que sería el volumen del producto 1. Esta respuesta la convertimos para pasarla a metros cúbicos, para poder ir a la esfera y así hallar el espacio requerido. Este valor lo reemplazamos en la fórmula de la esfera, despejamos el radio. Después de despejar el radio, sacamos raíz cúbica a ambos lados para cancelar y que la respuesta nos dé en metros. Debemos tener en cuenta que el radio solamente ocupa la mitad del espacio, por lo tanto debemos elevar el radio al cuadrado, que en este caso nos daría 0,1764, y este sería el espacio requerido. Al igual que como en el producto 1, hacemos lo mismo con el producto 2. Reemplazamos los datos en la fórmula del volumen, cancelamos unidades y la respuesta nos va a dar en litros. Hacemos la conversión para pasar litros a metros cúbicos y la respuesta nos da 0,11 metros cúbicos, que sería el volumen del producto 2. Con esta respuesta podemos ya reemplazar en la fórmula de la esfera para poder hallar el espacio requerido. Despejamos el radio al cubo, igual sacamos raíz cúbica a ambos lados para cancelar y que la respuesta nos dé en metros. Tenemos que tener en cuenta, al igual que en el producto 1, que el radio solo ocupa la mitad del espacio, así que le damos el radio al cuadrado, esto nos da 0,0841 y esta sería la respuesta, el espacio requerido. Se hace reaccionar 2 mililitros de vinagre con 1,2 gramos de sal, del cual se obtiene una sal, dióxido de carbono y agua. El ejercicio nos pide hallar el tamaño del recipiente donde almacenaremos el gas que se produce y la eficiencia de la reacción que hallaremos con esta fórmula, de la cual el ejercicio nos da el valor real, que es 0,65 gramos, de pesar los productos que se obtuvieron en el laboratorio. Ahora procederemos a hallar el peso molecular y el peso total de los reactivos y de los productos de la reacción. Del vinagre, de la sal, el peso total lo hacemos multiplicando el peso molecular por el número de moles que haya delante de cada producto, de cada reactivo. En este caso la ecuación está balanceada sin necesidad de que tenga ninguna mol delante de él. Por lo mismo, el peso total es el mismo peso molecular. El ejercicio nos dice que tenemos 2 mililitros de vinagre, el cual es una unidad de volumen. Por lo tanto, debemos de pasar esta unidad de volumen a masa con la fórmula de la densidad, que es densidad igual a masa sobre volumen, reemplazando volumen y despejando masa.
lo cual sería, si está dividiendo pasa a multiplicar, entonces sería volumen por densidad igual a masa. Mililitros, es lo mismo que centímetros cúbicos. Entonces reemplazamos en la siguiente fórmula. Volumen 2 centímetros cúbicos por la densidad del vinagre, que es 1,005 gramos sobre centímetros cúbicos, donde centímetros cúbicos se da con centímetros cúbicos, y nos da 2,01 gramos, que sería la masa final del vinagre. Posterior a eso, después de ya haber cambiado la unidad de volumen del vinagre, que ya tenemos la masa, pues procedemos a hallar nuestro reactivo límite, que se hace solo con los dos reactivos, que es dividir la masa sobre el peso total de cada de cada reactivo. En el caso anterior nos dio 2,01 gramos de vinagre sobre su peso molecular, que es 32,5 gramos. Gramos con gramos se va con gramos, debido a que el reactivo límite no nos debe dar en unidades, y esto da 0,06. Y lo mismo con la sal, que sí la teníamos en gramos y es 1,2 gramos sobre su peso total, que es 83,6 gramos. Gramos se va con gramos y esto nos da 0,01. Escogemos el menor y este sería nuestro reactivo límite. En el balance masa siempre se utiliza solamente el peso total y el balance masa, que es el que vamos a hallar. Se utiliza a partir de nuestro reactivo límite. Se utiliza la masa que nos da el ejercicio y el peso total de este. Esto quiere decir que aplicamos regla de 3 a partir del que nos dio nuestro reactivo límite. Entonces 1,2 gramos por 32,8 dividido 83,6, y eso nos da 0,47, y así sucesivamente para hallar el. Ahora, después de ya hallar el balance de masa, ya podemos proceder a responder una de las preguntas del ejercicio, que es el rendimiento de la reacción. Estos resultados fueron producto de hallar el balance masa, solamente que vamos a sumar los productos para tener el valor teórico. Tenemos el valor real que nos dio el ejercicio, que es que 0,65 gramos, y si sumamos estos tres que fueron producto del balance de masa, nos da 2,04 gramos. Gramos con gramos se va y lo multiplicamos por 100%. Entonces la eficiencia de la reacción es 0,31%. Ahora vamos a responder la otra parte del taller, que necesitamos saber que el tamaño del recipiente que almacenará el gas que se produjo. Por lo tanto, el ejercicio nos da los siguientes datos: presión, temperatura, y debemos hallar el número de moles. El número de moles se halla dividiendo la masa sobre el peso molecular. La masa que obtuvimos después del balance de masa del gas fue 0,62 y su peso molecular, que es 43,8, teniendo un resultado de 0,014 mol. La temperatura, que inicialmente fueron 28 grados centígrados, le sumamos 273,15, que es una fórmula, y nos da 301,15 Kelvin, y atmósferas, que nos las da el ejercicio, que es una unidad de presión, y la R, que es la constante de los gases, que es 0,082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin, de las cuales reemplazamos en la siguiente fórmula para hallar el volumen del gas y proceder a hallar el espacio que necesitamos para almacenar. Ahora reemplazamos cada uno de los valores que ya convertimos en la fórmula. Esto nos da de la siguiente manera: mol se va con mol, atmósferas con atmósferas, Kelvin con Kelvin, y la respuesta nos quedará en litros, lo cual es igual a 0,40 litros. Ahora debemos pasar de litros a metros cúbicos para poder hallar el área del recipiente que almacenará el gas. Y la conversión se realiza de la siguiente manera. Un metro cúbico es igual a 1000 litros. Litros se van con litros
y nos dan en metros cúbicos, lo que es igual a 0,004 metros cúbicos. Después de haber hallado el volumen, que fue 0,40 litros, que convertimos a metros cúbicos, necesitamos hallar cuál es ese 70% que nos dice el ejercicio que va a ocupar ese gas. Entonces para eso simplemente hacemos regla de 3. El volumen del gas, que sería el 70%, y el volumen del recipiente, que sería el 100%. Ya tenemos el volumen del gas, que nos dio 0,004 metros cúbicos. Por lo tanto, aplicamos la regla de 3 para despejar el volumen del recipiente. Esto nos da que el volumen del recipiente es igual al volumen del gas por el 100% dividido el 70%. Y obtenemos un resultado de 0,005 metros cúbicos. Ahora, el gas se debe almacenar en una esfera. La fórmula para saber el área de la esfera, el volumen de la esfera, es la que vemos aquí. Por lo tanto, ya tenemos el volumen, entonces vamos a despejar el radio para poder hallar el área del recipiente. Tenemos volumen, que es 0,0005 metros cúbicos. Y ahora vamos a proceder a despejar el radio. Esto nos da ahora, para eliminar la unidad cúbica, se saca raíz cúbica a ambos lados. Y esto nos da que el radio es igual a 0,04 metros. Y ahora vamos a hallar el área del recipiente. Área es igual a pi por radio al cuadrado. Nuestro radio al cuadrado es 0,08 metros. Por lo tanto, esto es igual a 0,25 metros. Y este es el área que necesitamos para almacenar el gas. El siguiente ejercicio nos dice que tenemos 3 recipientes. En los primeros dos tenemos solución de vinagre a diferente cantidad de volumen. En el primero tenemos 0,1 litros y está en una concentración de volumen a volumen del 20%. En el segundo tenemos un volumen de 150 centímetros cúbicos con una concentración de 2,5 normal. Y en el tercero tenemos 10 mililitros de agua, que es lo mismo que centímetros cúbicos de agua pura. Y el ejercicio nos pide hallar la concentración final si cada una de las sustancias que hay en los recipientes se unen en uno solo. Para poder hallar la concentración final, al unir todas estas 3 sustancias en un solo recipiente, debemos primero hallar la masa que se encuentra en cada recipiente. Por lo tanto, debemos de pasar desde la fórmula de unidad de concentración, volumen a volumen, del primer recipiente, hallar el volumen del soluto. Entonces despejamos, tenemos el 20% y tenemos el volumen de la solución de vinagre, que son 100 mililitros, que es lo mismo que 0,1 litros, que principalmente ya nos lo habían dado. Despejamos, multiplicando, está dividiendo, pasa a multiplicar, y está multiplicando, pasa a dividir, despejando así el volumen del soluto. Eso nos da 20 mililitros, que es lo mismo que 20 centímetros cúbicos. Después, como esto es una unidad de volumen, debemos de pasarlo a gramos a unidad de masa, despejando de la fórmula de la densidad. Masa es igual a densidad por volumen. La densidad del vinagre, que es 1,005 gramos sobre centímetros cúbicos, por la masa, que son 20 centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos se va con centímetros cúbicos y tenemos la masa 1, que es 20,1 gramos. Y esta sería la masa del soluto.
Lo mismo vamos a hacer para hallar la masa 2. En este caso tenemos la unidad de concentración en normalidad, así que utilizamos la fórmula de normalidad, que es lo mismo que los números equivalentes de gramos del soluto sobre los litros de la solución. Tenemos 2,5 normal, que nos lo da el ejercicio, y 0,15 litros, que es la conversión de los 150 centímetros cúbicos que nos dieron al inicio del ejercicio. Reemplazamos y despejamos los gramos de soluto, teniendo una respuesta de 0,375 gramos de soluto, y esa sería nuestra masa 2. Ahora, para hallar la masa final y hallar la concentración que nos pide el ejercicio, debemos primero sumar la masa 1 y la masa 2, que anteriormente ya no la dan, y eso nos da 20,47 gramos. Luego debemos hallar las moles del soluto para hallar la concentración de la solución final, que lo vamos a hacer con molaridad. Es lo mismo que la masa final dividida el peso molecular de la solución. La solución es solución de vinagre y tiene como peso molecular 32,8, y esta es la masa final, que ya la tenemos acá, que ya la hallamos, y esto nos da 0,34 mol. Después de eso debemos de sumar todo el volumen que nos dio al inicio del ejercicio. En el primero teníamos 0,15, 0,01 y 0,1 litros. Si lo sumamos, esto nos da 0,26 litros, y este es el volumen final. Si volvemos a la fórmula de molaridad, debemos de reemplazar esta moles de soluto sobre este volumen final, y esto nos da 0,34 mol sobre el volumen final, que son litros, y esto nos da una molaridad de 1,3 molar. Y esta es la concentración de nuestra solución final.